Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Amén. Y tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a la casa del Señor en esta hora de la noche. Amén. Yo creo que es una bendición y es un privilegio el poder venir a alabar y a glorificar y a exaltar el nombre de Dios. Amén. Como siempre lo he dicho, hay gratitud en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo lo que Dios está haciendo y por todo lo que Dios seguirá haciendo, porque el Señor no descansa. Amén. Él no se toma un tiempo y que diga al Señor: mi hermano tiene una necesidad, lo voy a dejar para después. No, el Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades. Amén. Y su palabra dice que Él es fiel, aunque muchas veces nosotros solemos ser infieles a Él. Amén. Pero la fidelidad de Dios es algo maravilloso, y creo que cada uno de nosotros hemos experimentado el amor y la gracia y la misericordia de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo estoy muy agradecido con el Señor por el privilegio que me da de poder estar nuevamente en este lugar y por darnos la bendición de poder llegar con bien. Amén. 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 Él guardó nuestra salida, Él guardó nuestra entrada, tuvo cuidado de nosotros y aquí estamos. Amén. Amén. Y creo que lo único que podemos darle a nuestro Dios para decirle que estamos agradecidos es nuestra alabanza, nuestra adoración, y presentarnos delante de Él en oración también. Amén. Porque sabemos de que nuestro Dios es el único, amén, que puede socorrernos en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida de cada uno de nosotros. Yo lo invito a que se vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Y vamos a ver algo de lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros en esta hora de la tarde. Yo sé que el Señor siempre nos habla, como yo lo digo, a tiempo y fuera de tiempo, y hoy no es la excepción. Algo Dios va a hablar a nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, y la palabra del Señor dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego el 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Incline su rostro. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos concede de venir ante tu presencia y poder presentarnos delante de ti a través de nuestra alabanza, a través de nuestros cánticos, el fruto de nuestros labios, a través de nuestra oración, Señor, el medio por el cual podemos presentar nuestra vida y nuestra necesidad delante de tu presencia. Podemos venir y pedir perdón por nuestros pecados y hallar gracia delante de tus ojos, Señor. Padre, quiero darte gracias por la vida, por la salud que tú nos has regalado. Quiero darte gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado, aún en contra de las circunstancias de la vida, aún en contra de la lucha, las pruebas, los problemas, las enfermedades que llegan a nosotros. Pero tú has sido fiel a tus promesas, Señor, y hoy queremos darte la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a ti. Padre, bendice a cada uno de los que estamos reunidos, a los que nos ven a través de este medio de comunicación, que cada uno, cada persona pueda recibir una palabra que pueda fortalecer su vida espiritual. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón y habla a la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar en esta hora de la noche acerca del Espíritu Santo, nuestro Maestro. Amén. A mí me encanta mucho hablar del Espíritu Santo. No sé si usted lo ha notado.
Me gusta mucho porque he estudiado, he analizado mucho la persona del Espíritu Santo. Por eso que cuando el pastor nos da un mensaje, una enseñanza acerca de la personalidad del Espíritu Santo, siempre aprendemos. Yo digo aprendemos porque yo sé que también usted aprende. Y vemos nosotros a través del Espíritu Santo la muestra del amor y de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Amén. El Espíritu Santo es un ser maravilloso, es un ser tan especial que no solamente suele ser el maestro de cada uno de nosotros, como dice la Escritura, que es el que nos guía, es el que nos instruye, es el que nos corrige, es el que nos redarguye, es el que nos levanta, el que nos da palabra de aliento cuando nosotros estamos a punto de desfallecer en nuestra vida espiritual. Porque muchos de nosotros estamos expuestos a desfallecer en nuestra vida espiritual, y yo sé que quizás nosotros hemos experimentado el estar en esa situación en donde muchas veces no tenemos nosotros a quién acudir, que muchas veces acudimos a nuestros hermanos en Cristo, o acudimos a nuestros hermanos en la sangre, a nuestros amigos, que muchas veces nosotros decimos, yo voy a confiar en mi amigo, yo voy a acudir a mi amigo, pero resulta que cuando estamos pasando en una situación difícil en nuestra vida o tenemos una necesidad, cuando nos acercamos a los supuestos amigos que nosotros tenemos, salimos decepcionados. Y muchas veces salimos quizás en vez de salir alentados en nuestra vida espiritual cuando pedimos ayuda a nuestros hermanos en Cristo. Muchos en vez de alentarnos nos desalientan, nos desaniman. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo? En una ocasión el Señor Jesús dijo que cuando oréis, dice, enciérrate en tu aposento, en tu lugar secreto, le dice, y ora a tu Dios en secreto, ora a tu Padre en secreto, que a su tiempo, dice, en público Él te va a recompensar. Está haciéndonos ver el Señor Jesús a cada uno de nosotros que no hay mejor compañero, que no hay mejor maestro, que no hay mejor guía para la vida de cada uno de nosotros, si no es el Espíritu Santo. Amén. No sé si alguna vez le ha pasado a usted cuando está desalentado, está desanimado y dice, voy a leer un rato la Biblia, y comienza a leer un Salmos, un Proverbios, comienza a leer cualquier libro de la Biblia, y se va a dar cuenta usted de que en uno de esos versículos Dios le va a dar una palabra. A mí me ha pasado muchas veces. En uno de los versículos Dios te habla y dices tú, wow, de veras que Dios es tan hermoso, tan lindo, porque Él ha hablado a mi corazón, ha hablado a mi vida. En otras ocasiones nos ha sucedido al escuchar un mensaje, una prédica. A mí me gusta recapitular. Cada vez que en los cultos, yo escucho todo el culto otra vez en la noche, a veces me quedo hasta que se acabe el culto y ya a veces yo me quedé dormido. Y me escuchan volver a escuchar la prédica del pastor, lo que sucede en los cantos y todo eso, me pongo a ver todo. Y lo hago porque no solamente aprendemos cuando vemos, y también aprendemos cuando escuchamos la palabra del Señor una vez más. Porque cuando estaba predicando el pastor o estamos recibiendo una enseñanza, hay palabras que de pronto y se nos fue y no lo captamos o no lo pudimos recibir. Pero cuando usted está en su casa y vuelve a escuchar otra vez los mensajes, hay un momento en que Dios le habla y dice usted, esto no me di cuenta, no lo pude yo captar el día del culto. Y de veras, dice uno. Y a veces Dios lo hace con el propósito para que nosotros nos demos cuenta que no hay mejor consejero, que no hay mejor compañero para nuestra vida si no es el Espíritu Santo, que en todo tiempo, en todo momento de nuestra vida
Él nos habla a cada uno de nosotros. Por eso la importancia que cada uno de nosotros aprendamos a tener una comunión íntima con la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Un predicador, un maestro decía en una de las enseñanzas que yo he estado escuchando, él decía que el Espíritu Santo sea nuestro compañero desde que nos despertemos. Hablar con el Espíritu Santo y decirle: buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Espíritu Santo? Invite al Espíritu Santo cuando se va, dice él, a trabajar. Invite al Espíritu Santo cuando se sube en su auto. Invite al Espíritu Santo a tomar un café cuando se sienta a tomar su café. Y el hermano lo decía porque es importante que cada uno de nosotros podamos comprender que la persona
en Él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hay un versículo que nosotros leemos y muchas veces lo hemos recitado o lo hemos orado, lo que dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos nosotros que en este pasaje que nosotros leímos acá del versículo 11, aquí hay una interrogante para cada uno de nosotros y debemos meditar por qué se hace esa pregunta. La pregunta dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Se refiere a lo más íntimo que hay en el corazón de nosotros como seres humanos. Cosas que muchas veces nosotros quizás no le contamos a alguien, aún así le tengamos tanta confianza. Muchas veces nosotros guardamos cosas o secretos en nuestro corazón. Y no es porque sean malas, porque cada uno de nosotros, que los cristianos, ya desechamos todo lo malo que hay en nuestro corazón, malos recuerdos, a todo aquello que por tiempo estuvimos arrastrando en nuestra vida y que solo nos causaban dolor. Aquí se refiere a lo que muchas veces nosotros guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y el único que sabe lo que hay en nosotros es solo nuestro espíritu, o sea, es solo nuestra persona, y nadie más lo puede saber. Y dice aquí las Escrituras: de igual manera dice el Espíritu, sin igual manera dice: así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. En una ocasión el Señor Jesús dijo que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y eso puede suceder en la vida de cada uno de nosotros, pero hay algo que nosotros vemos ahí en la Escritura. Se refiere a las personas que muchas veces en su corazón quieren pedirle algo al Señor, pero hay algo muy importante que solamente el Señor responde cuando esas peticiones o esos deseos de nuestro corazón sean conforme a la voluntad de Dios y que puedan ser beneficiosos para nuestra vida espiritual. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé cosas materiales. Señor, yo quiero tener más plata o más trabajo para tener más dinero, o tener un mejor carro, o comprarme, qué sé yo, un día, comprarme un avión, un ejemplo. O sea, como que fantasear y querer más de lo que no está a nuestra capacidad tenerlo. Podemos estar orando y orando. Una vez el pastor habló de eso. Podemos pasar 3 días en ayuno y oración, hasta 40 días y 40 noches si nosotros queremos. Y quizás nunca vamos a recibir respuesta de Dios. Porque Dios solamente nos va a proveer a nosotros respuesta a nuestras peticiones de cosas o de deseos en nuestro corazón que sean beneficiosos tanto en nuestra vida material como en nuestra vida espiritual, en primer lugar. Que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual y que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Porque hay personas que porque en ellos, mucha gente dice: no, es que yo confiaba en Dios, dice, porque se ganaron la lotería. Pero mucha gente, si usted ve y pregunta qué ha pasado con mucha gente que se ganaron millones en la lotería, hay mucha gente que murieron sin poder terminar ese dinero porque hicieron algo que no debieron haber hecho y perdieron la vida. Otros malgastaron todo el dinero y quedaron peor que como estaban antes. Otros, por tener mucha plata, se empezaron a consumir drogas, alcohol, y al final terminaron siendo drogadictos, alcohólicos, viviendo en la calle después de haber tenido la oportunidad de manejar una gran cantidad de billetes en sus manos. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor a nosotros muchas veces
quizás no nos responde oraciones que quizás suelen ser un poquito fantasiosos o más allá de lo que es la voluntad de Dios, es porque solamente Dios responde las oraciones que verdaderamente pueden ser de beneficio para nuestra vida espiritual, en primer lugar. Porque una vez el Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre granjearse el mundo si al final pierde su alma? Lo que el Señor le preocupa para cada uno de nosotros como cristianos es la estabilidad de nuestro corazón en su espíritu, en su presencia. Amén. Que nada de lo material, que nada de lo natural nos aparte del amor del Señor. Como en una ocasión el apóstol Pablo mencionó y decía: ¿quién me separará del amor de Dios? Y ahí él comienza a mencionar un montón de situaciones que pudieran separar al hombre del amor de Dios. Pero cuando el hombre y la mujer tiene puesto su corazón, tiene puesto su mirada, su confianza en el autor y consumador de la fe, y tiene al Espíritu Santo como su guía, como su Señor, como el centro de su vida, esa persona va a vivir una vida, una experiencia como lo vivió el apóstol Pablo, y lo narraba como testimonio para cada uno de nosotros. Él decía que nada me podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni enfermedad. Y ya comienza el apóstol Pablo a narrar todas las situaciones que él vivió en su vida por amor a Cristo Jesús. ¿Y por qué el apóstol Pablo se mantuvo firme? ¿Por qué el apóstol Pablo llegó al final y cumplir todo el propósito de Dios en su vida? Porque él vivió una vida en comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo, todo el tiempo. Y es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos a depender del Espíritu Santo. Debemos depender de la presencia del Espíritu Santo, porque si nosotros nos apartamos y nos alejamos, fácil viene el diablo. Recuerde que Satanás y sus demonios andan como león rugiente, viendo a quién devorar, a quién destruir, a quién desanimar, a quién desalentar. Y el diablo puede usar cualquier medio, y lo ha hecho. Nosotros somos testigos. Y nosotros decimos: wow, ¿cómo es posible? Yo nunca me imaginé que esto fuera a pasar. Pero Satanás, dice la Escritura, que él sutilmente busca la forma como para desanimar a aquellas personas que han puesto su confianza en Jesús. Y por eso que nosotros debemos aprender de la importancia de depender de la presencia del Espíritu de Dios cada día de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a depender del Espíritu, de la presencia del Señor, no va a ser fácil que nosotros digamos: no, yo ya no voy a la iglesia, o ya no voy a seguir buscando del Señor. Porque hay personas que se han ido de la iglesia porque se han ido por motivos que en realidad tienen razón, y allá están sirviendo al Señor en otra ciudad, en otro estado, en su país. Pero hay personas que se han ido sin motivo, sin razón alguna, y esas personas son las que se han quedado completamente. Y se han decepcionado no solamente de las personas o del Evangelio, sino que también se han decepcionado del mismo Señor y Salvador Jesucristo. Ya no quieren saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque hubo un día que ellos dejaron de depender del Espíritu Santo. Hubo un día que ellos dejaron de buscar la presencia del Señor y se apartaron del Espíritu Santo. Y se olvidaron que debemos nosotros siempre tener en cuenta que es indispensable, que es importante en nuestra vida como cristiano ir siempre de la mano con el Espíritu Santo. Amén. Una ocasión el pastor hablaba de que el diablo
muchas veces trae luchas, pruebas a nuestra vida. Y Él nos decía cómo nosotros podemos llevarle la contraria a Satanás, al diablo. Es hacer lo que Él quiere que nos... es no hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás muchas veces con nosotros? Es que no oremos, que no leamos la palabra, que no busquemos su presencia, que no nos congreguemos. Y dicen las Escrituras que nosotros debemos resistir al enemigo. Y la única forma de resistir al enemigo, porque acuérdense que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra nuestros pastores o contra los hermanos de la iglesia. La Biblia dice es contra principados, contra potestades que son de maldad, contra el príncipe de este mundo, contra el diablo mismo, que no nos quiere ver a nosotros triunfar en nuestra vida como cristianos. Él nos quiere ver en derrota a nosotros. Él nos quiere ver fuera de la iglesia a nosotros. Por eso que sabe que últimamente el diablo se ha aprovechado mucho de las redes sociales. Y la gente hoy prefiere perder 1 hora, 2 horas viendo cualquier cosa en el teléfono. Y se pasa el tiempo y a las 3 de la mañana ahí están todavía en el teléfono. Y fíjense que hay muchos cristianos que lamentablemente no se nos prende el foquito.
como el guía de nuestra vida, lo tenemos todo. Vea conmigo lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Vaya conmigo, léalo para que usted vea lo que dice la Escritura. Amén. Para que usted se dé cuenta que la palabra del Señor, como le decía hace un momento, Él nos habla a nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 27. Capítulo 2, verso 27. Y veamos lo que dice el verso 27. El verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Oiga, póngase a pensar un poquito en lo que dice aquí las Escrituras. Porque solo el Espíritu Santo es el que muchas veces a nosotros nos enseña cuál es lo correcto, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Porque en estos últimos tiempos hay falsas doctrinas en muchas congregaciones. Hay falsas doctrinas a través de la radio, a través de la televisión. Y las personas, por no dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque piensan de que es que aquí no logra encontrar nada, o es que aquí buscan un montón de excusas, y no es porque hay situaciones que se los impidan a ellos conocer, sino que es porque no quieren cederle su voluntad al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les enseñe a ellos y nos diga a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Por eso que cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando escuchamos predicar a nuestro pastor, o cuando escuchamos a un predicador que verdaderamente está hablando de la palabra, de la doctrina, de la palabra del Señor, de lo que dicen las Sagradas Escrituras, nosotros sentimos cómo el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que este sí es palabra, es Dios hablando a nuestro corazón. Amén. Porque muchas veces hemos escuchado enseñanzas, a mí me ha pasado, escucho enseñanzas y de pronto hay como que aquí hay algo raro que no se entiende ni se comprende, y qué querrá decir o qué quiso decir, y al final usted se queda como que nada pasó, porque no hubo nada que el Espíritu Santo le va a enseñar a usted ahí, porque todo es falso, es mentira, o simplemente le han agregado a la gente haciéndole creer, o lo han tergiversado lo que dicen las Escrituras. Y por eso que no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. No hay mejor Señor que el Espíritu Santo. No hay mejor guía que el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos enseña a nosotros aquí las Escrituras cuando dice: pero la unción que está en vosotros, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en, ¿qué dice? En Él, en la enseñanza, en lo que el Espíritu Santo le hace a usted sentir cuando escucha su palabra. Yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez cuando está aquí en el culto y de pronto escucha predicar al pastor y usted se siente alentado y fortalecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su corazón y el Espíritu Santo a usted lo fortalece con esa palabra.
El Espíritu Santo lo alienta a usted con esa palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros aprendamos que el Espíritu Santo no solamente es indispensable en nuestra vida, sino que cuando nosotros lo tenemos como Señor en nuestro corazón, nosotros no tenemos necesidad de nada más. Él es suficiente para nosotros. ¿Por qué es suficiente para nosotros? Porque Él ya pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada más por nuestra salvación. Lo único que tenemos nosotros que hacer es simplemente ser obedientes. No a la voluntad del hombre, sino a lo que dice las Escrituras, a lo que nos dice su palabra. Amén. Ser obedientes a la voluntad de Dios. Y si somos obedientes a la voluntad de Dios, nosotros vamos a demostrar ante los demás que nos rodean que verdaderamente nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador en nuestro corazón. Y no vamos a tener necesidad de nosotros de hacer otra cosa, sino al contrario, la necesidad va a ser de buscar su presencia, de acercarnos a Él, de escudriñar su palabra, de tener un tiempo de oración, de tener un tiempo de alabanza. ¿Alguna vez usted se ha tomado un tiempo para alabar a Dios a solas? Los que somos músicos, agarrar nuestra guitarra y cantar ahí en nuestra recámara y comenzar a adorar a Dios un momento. Fíjense que eso es bonito, porque eso es parte de nuestra intimidad con el Señor. Le comienzas a adorar y a decirle al Señor un canto: Señor, esto es para ti. Comienzas a alabarle y fíjese que qué bonito es, porque cuando te das cuenta comienzas a sentir ese gozo del Espíritu Santo en tu corazón y te fortalece, te alienta, te levanta. Y lo mismo sucede cuando tomamos un tiempo de intimidad con el Señor en oración y comenzamos a orar y comenzamos a contarle a Dios: mira, Señor, este es mi problema, tengo un dolor o tengo esta situación, no sé qué hacer. Y comenzamos a poner nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras situaciones en su mano. Fíjense que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nosotros dependamos solamente de Él, que pongamos a Él todas nuestras cargas. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que están cargados, cansados, yo los haré descansar. Y se refiere a todo aquello que muchas veces nosotros arrastramos en la vida. Aún ya en nuestra vida como cristianos, en nuestro contorno hay problemas, hay situaciones difíciles que muchas veces nosotros no hallamos qué hacer. Como le decía al principio, acudimos a X personas y en vez de alentarnos, muchas veces nos achacan, muchas veces nos juzgan, nos critican y no recibimos nada de aliento de las personas. Pero cuando acudimos al Padre, a Jesucristo, nuestro suficiente Salvador, y nos presentamos a Él nuestra necesidad, nosotros vemos la diferencia, vemos cómo las situaciones comienzan a cambiar a nuestro favor. La Biblia dice que Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar, y Él es el que cierra puertas que nadie puede abrir. Imagínense usted la magnitud del poder del Dios a quien nosotros servimos. O sea, no importa la circunstancia, la situación que nosotros estemos pasando, debemos darnos cuenta que la presencia de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, que es el Espíritu Santo, es importante en la vida de cada uno de nosotros. Y debemos nosotros continuar cada día de nuestra vida la obra que Jesucristo ha querido siempre realizar a través de la vida de cada uno de nosotros. Porque Jesucristo no nos ha llamado nada más por venir y calentar bancas y no. Debemos compartir nosotros, debemos hablar, debemos enseñar del amor de Cristo, demostrar con hechos y no con palabras que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Aún las situaciones difíciles debemos poner una cara alegre, aunque muchas veces cuesta. Y eso sirve para que los demás vean
Oye, mira, está pasando por cierta situación, pero ahí está. Está luchando. Está sirviendo todavía al Señor. Todavía está predicando. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, nuestra confianza está en Jesucristo. Aún a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, aún a pesar de lo que nosotros estemos pasando. Que nuestra confianza esté siempre puesta en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Él es el que ha puesto fe en el corazón de cada uno de nosotros. Él es el que ha puesto en nuestro corazón el deseo de servirle a través de su Espíritu Santo. No es por nosotros. Yo muchas veces lo he recalcado, si por nosotros fuera, hermano, no estuviéramos aquí. Allá nos hubiéramos quedado casita con nosotros que estamos cansados, no vamos a esta tierra. No, bueno, ya usted, pues. Allá estuviéramos. Pero no, porque sabemos de que el venir a la casa del Señor hay algo que sucede en nosotros. Hay algo que la mente humana, lo natural, no logra entender o comprender. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos da vida, nos levanta, nos alienta y nos sustenta para mantenernos firmes. En otras ocasiones nosotros hemos dicho, pruebe no comer durante varios días. ¿Qué va a pasar? Se va a debilitar. Pruebe no tomar agua. Ahorita que está el calor terrible, no tome agua. ¿Qué va a pasar? Porque mucha gente se muere en el desierto cuando vienen cruzando la frontera. Se mueren de desolación, de deshidratación, comienzan a secarse, prácticamente el cuerpo comienza a perder todos los minerales necesarios por la falta de agua, por la falta de comida. Y al final, ahí se quedan, se mueren. Allá los van a ir a encontrar, ya hay muchos ya puros huesos ya. ¿Por qué? Porque dejaron de beber, dejaron de comer, que es algo esencial para la vida de cada uno de nosotros. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si nosotros dejamos de beber del agua del Espíritu Santo de Dios, si nosotros dejamos de comer esta palabra, el pan de vida, dijo Jesús en el libro de Juan, el pan de vida para cada uno de nosotros, prácticamente vamos a desfallecer.